Todo empezó aquí, a los pies de esta misma lápida. Si ustedes se acercan, verán los nombres de mi familia. Mi padre, mi madre y mi hermano. No llegaron por ese orden. La primera en morir fue mamá. Tenía 38 años cuando un cáncer traicionero la trajo hasta este mármol. Mi madre era hermosa, como lo son todas las madres que mueren antes de los 40. O al menos así la recuerdo yo, que por entonces era un crío. El segundo fue mi hermano, el protagonista de esta historia. Hablaremos de él largo y tendido. El tercero en llegar, hace apenas un año, fue mi padre. No sé si ustedes recuerdan los años 80. Fueron años raros. Pasaban cosas muy extrañas en los 80. Un padre podía, por ejemplo, pegarle 2 hostias a su hijo si traía todas las asignaturas suspensas. Y hablo de un padre normal, ¿eh? Un señor de clase media, un funcionario corriente y moliente. Imaginen ahora que ese mismo padre, al que ya intuimos severo, le descubre al hijo una piedra de hachís. ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve el dilema sin necesidad de partirle la crisma? Pues eso, lo manda a un internado. Porque los internados, hay que recordarlo, vivieron su época dorada en los 80, igual que la tarta al whisky y Mocedades. Así que el padre buscó un colegio perdido en las inmensidades de Extremadura y allí empeñó al hijo. El chaval había cumplido los 17, pero venía dando signos de una rara introspección desde la niñez. Poseía un carácter silencioso y enrevesado que hoy cualquier psicólogo diagnosticaría como un tipo de Asperger. Pero corrían los primeros 80 y al padre la psicología le quedaba un poco lejos. Así que iba lidiando con el hijo como buenamente podía, a veces con látigo y a veces con seda. Pero ¿no era así en todas las familias? ¿No había siempre una oveja a la que costaba encarrilar por el buen sendero? A mi ojo de niño, la personalidad sombría de mi hermano era un síntoma inequívoco de madurez. Bastaba con ver a sus colegas de instituto, los reyes del porro y la rebeldía. Ahora comprendo que tuvo también muchas papeletas para convertirse en el tonto de la clase, el raro, el pasmado. Pero sus malas notas y su absoluto desinterés lo colocaron en el lado macarra de la vida, donde encontró camaradería y libertad. Tanta libertad que acabó por hacerse anarquista. En realidad nosotros no supimos que mi hermano era anarquista hasta que un funcionario del Ministerio de Exteriores nos entregó su cadáver. Por lo visto, era un tipo bien conocido entre la policía de Coimbra, que cada 2 por 3 lo encerraba en los calabozos por desacato a la autoridad. Eso sí, según los informes portugueses, se trataba de un anarquista inofensivo, un chico inconformista y complicado, pero nada más. Un romántico, quizá. Y sí, debía de ser eso, un romántico, porque solo a un romántico se le ocurre cortarse las venas con apenas 25 años. Desde que mi hermano salió del internado hasta que un funcionario nos entregó su cadáver, pasaron 7 largos años. Durante ese tiempo mi hermano no fue más que una de las miles y miles de personas desaparecidas que un buen día salieron a comprar tabaco. O quizá fue algo más que una simple persona desaparecida. Quizá se convirtió en una persona ilocalizable. Y eso no es baladí, porque significa que alguien lo buscó. Mi padre.
Del tiempo que pasó internado se saben algunas cosas. Por ejemplo, que los episodios de introspección aumentaron y que algunos profesores lo castigaron para domar su rebeldía. Se sabe también que hizo un buen amigo. Eso es fundamental. El amigo se llamaba Javier y aunque era un año menor, le instruyó en los rudimentos del anarquismo. Fue Javier quien contó que mi hermano, cuando terminó el curso, en lugar de regresar a casa, se marchó a una comuna anarquista por los montes de Lérida. Ahora parece claro que Javier lanzó la pelota en la dirección contraria para salvaguardar el verdadero destino de mi hermano. Mi padre, sin embargo, siguió el señuelo y recorrió infructuosamente las colonias libertarias de toda Cataluña. Es por eso que no se sabe casi nada de lo que vino después, porque lo que vino después sucedió en Portugal, principalmente en la pequeña y universitaria ciudad de Coimbra. Pero les he dicho al inicio que la historia empezó aquí, a los pies de esta lápida. No es exacto. En realidad empezó allí, en aquel sendero de cipreses que baja de la colina. Fue hace apenas 5 meses. Yo venía, como suelo hacer, algunos domingos, a cambiar las flores, a darme un paseo, a... yo qué sé. No sé muy bien a qué vengo, pero vengo. La cosa es que estaba yo bajando desde los cipreses cuando me pareció ver la figura de una mujer parada justo aquí, a los pies de la tumba. Seguramente me confundía. Podía ser que la perspectiva me engañara. A menos de 15 metros comprobé con estupefacción que estaba en lo cierto. Una mujer con la cabeza inclinada observaba en silencio esta lápida. La abordé por la espalda. ¿Conocía a alguna de estas personas?, le pregunté. La mujer tembló y se giró hacia mí desfigurada por el susto. Era como si la hubiera sorprendido en mitad de un terrible delito. Llevaba un ramo de flores en las manos, balbuceó algo parecido a una excusa y dejó las flores sobre el mármol. Luego, evitando mi mirada, se marchó a toda prisa por el sendero lateral. ¡Oiga! Y aceleró el paso. ¡Oiga! Y echó a correr. Las flores que había dejado eran crisantemos. El enigma de la mujer del cementerio me tuvo intrigado varias semanas. ¿Quién era y por qué salió corriendo? Una tarde, cuando ya casi lo había olvidado, el teléfono de casa sonó y al otro lado una voz femenina preguntó por mí. Tenía un oscuro acento portugués y quería saber si era yo el hermano de mi hermano. Sí, lo era. Ah, pues entonces quizás fuera yo el hombre que se cruzó con ella en el cementerio. Quería disculparse. Es que se puso nerviosa. No pensaba encontrar a nadie. Al fin y al cabo, los cementerios son lugares básicamente solitarios. Y bueno, fue amiga de mi hermano. Sí, una buena amiga de los tiempos de Coimbra. Habían transcurrido tantos años. ¿Cuántos? Más de 30. Pero resultó que estaba pasando un semestre en Madrid. Sí, cuestiones de trabajo. Era profesora en la universidad y había venido a dar 4 meses de clase. Y bueno, se acordó de aquel amigo tan penosamente desaparecido y le apeteció recordarlo, visitar su tumba por los viejos tiempos. Pero luego, ante mi presencia, se asustó. Era estúpido, habían pasado más de 30 años, pero de repente sintió que tenía que dar explicaciones y decidió escabullirse de un modo, lo sentía, muy poco cortés.
Llamaba ahora para pedir disculpas. Se había portado como una chiquilla, por eso llamaba. Era eso, solo eso, una buena amiga de hacía 30 años. No me interesó cómo había dado con la tumba de mi hermano, ni cómo había conseguido mi teléfono. Lo único que quería era retenerla al otro lado de la línea, que por favor no colgara. Entendía perfectamente su miedo y su sorpresa. Era ella la que tenía que perdonarme a mí por haber llegado por la espalda y sin avisar. Si fuese tan amable de concederme una reunión, una cena, un almuerzo, lo que mejor le viniera. Nosotros nunca habíamos hablado con nadie que conociera a mi hermano en Coimbra. Lo ignorábamos todo acerca de su aventura portuguesa. Si ella fuera tan amable. Un café. Se mostró dispuesta a tomar un café. Habían pasado más de 30 años y bueno, entonces las cosas eran diferentes, muy diferentes. Ella estaba muy ocupada aquí en Madrid y no estaba segura de recordar cómo sucedieron las cosas entonces, pero claro, entendía que para mí fuese importante. Claro, un café. Un café no lleva mucho tiempo. Tomaríamos un café. De acuerdo, yo me trasladaría a donde ella dijese. ¿La Universidad Complutense? Sí, claro que sabía dónde estaba. Había estudiado allí. De hecho, el autobús paraba justo al lado de casa. Vale, perfecto. Nos veríamos tal día en la cafetería de Sociología. ¿A qué hora? Ah, muy bien. A las en punto me tendría allí. La mujer se llamaba Andreia y estaba en la cafetería a la hora convenida. Era hermosa en su madurez. Tenía el rostro moreno y ovalado. Levanté el brazo en un gesto que venía a decir, yo soy el hermano. Ella me lanzó una mueca que venía a decir, yo soy la del cementerio. Me advirtió de que solo podía concederme 15 minutos, porque le había surgido una urgencia ineludible. Había ingresado a su madre y tenía que coger el tren para Oporto. Nada grave, un problema de vesícula, pero debía estar allí. Lo comprendí perfectamente, no había de qué disculparse. 15 minutos, desde luego, no era mucho tiempo, pero en algo podrían compensar un silencio de 30 años. Me preguntó qué era exactamente lo que quería saber. Levanté los hombros. Podía haber dicho que empezara por el final, por la muerte, si conocía los detalles, si había sufrido, si estaba tirado en la calle. Sin embargo, y tal vez por miedo a parecer muy frío, le pedí que me contara cómo se conocieron, cómo llegaron a ser amigos. Una especie de sonrisa le mudó el gesto. A lo mejor no es lo que espera uno escuchar de un hermano, dijo moviendo la cucharilla dentro del café. No había de qué preocuparse, podía ser tan cruda como quisiera, insistí en ello. 30 años después no me movía el dolor, sino la intriga. De acuerdo, dijo. Sacó la cucharilla del café y empezó. De la salida del internado y de cómo acabó mi hermano en Portugal, Andreia no sabía nada. Tal vez antes de recalar en Coimbra había pasado por Oporto, pero no podía asegurarlo. De lo que sí estaba segura era de que mi hermano y Guillermo llegaron juntos en la Volkswagen naranja. Guillermo, el pintor uruguayo, es un personaje clave en esta historia. En torno a él ocurrieron las principales peripecias y también las principales desgracias. No se sabe cómo ni dónde mi hermano y Guillermo fraguaron amistad, pero es seguro que se querían con una fidelidad obtusa. Y aunque Guillermo tenía algo de traficante, nunca perjudicó a mi hermano en sus cambalaches. Y eso, según Andreia, era mucho decir. Los amigos no llegaron solos. Traían con ellos unas cuantas tabletas de hachís, que rápidamente les abrieron las puertas de todas las repúblicas de Coimbra. ¿Las repúblicas? ¿Qué eran las repúblicas? Bueno, las repúblicas eran una especie de comunas universitarias donde vivían y conspiraban los estudiantes con menos recursos.
mafiosos. Algo así como las fraternidades yanquis, pero en plan anarcocomunista. Cada república se regía por sus propias leyes, siempre libérrimas y difusas. Fue en la república denominada Bota Baixo donde Andreia conoció a mi hermano durante una fiesta. Era alto y tímido. Tenía el pelo recogido en una coleta y estaba fumándose un porro cuando ella se acercó a pedir unas caladas. A pesar de la numerosa población juvenil, no era sencillo encontrar hachís en Coimbra, tampoco imposible, en todo caso siempre de una ínfima calidad. Andreia detuvo la narración para esbozar unos cuantos apuntes sobre los personajes, porque, según dijo, la joven morena que fumaba en la República Bota Baixo no era propiamente ella, ni el hermano de Coimbra posiblemente se parecía al hermano de Madrid. Eran personajes de un mundo inexistente. Convenía que yo entendiera muy bien eso. Aquella historia pertenecía a otra vida, a otra dimensión que el paso del tiempo y la nebulosa de las drogas hacían casi inaprensible. Empezó por Guille. Ya se ha dicho que Guillermo era pintor y un poco traficante. Se la daba también de libertario, pero en realidad era solo un superviviente. No jugaba a la bohemia, la llevaba en la sangre. Tenía 3 o 4 años más que el hermano y 5 o 6 más que Andreia. Era apasionado, excesivo y charlatán. Su ascendente sobre los otros 2 personajes fue innegable. Poseía una furgoneta Volkswagen naranja. Con ella se inauguró la ruta Coimbra-Chefchaouen. La joven llamada Andreia provenía de una familia burguesa y rural en el centro del país. Era su primer año en Coimbra y decía amar la libertad por encima de todas las cosas. Sin duda, por eso se enamoró como una idiota del libérrimo aroma que Guillermo desprendía. De mi hermano, finalmente, solo podían contarse cosas buenas. No porque yo estuviera delante, es que el hermano era ciertamente una buena persona, lo que se dice un hombre con buen corazón. Un tipo callado, cuyos silencios alimentaron una rara fama de joven juicioso en medio de aquel mundo trufado de excesos. A la postre, resultó ser también extremadamente vulnerable. De ahí todo lo que vino después. Pero eso, ya digo, fue después. De momento, nada funesto podía intuirse en aquella fiesta de la República Bota Baixo. El amor entre Andreia y Guillermo se fue consolidando, pero en su condición de revolucionarios evitaban los clichés de los novios burgueses. En este sentido, la presencia del hermano jugó un papel esencial. Andreia lo adoptó como confidente y pronto fueron los 3 un mismo bloque afectivo. ¿De qué vivían? Andreia no alcanzaba a recordarlo con nitidez, pero era evidente que se alimentaban, se vestían e incluso salían de fiesta a menudo. Andreia no podía calcular cuánto tiempo flotaron en esa Arcadia indolente y juvenil, pero sabía que en algún momento inesperado llegó el verano. Y en aquel verano caluroso del 80 y tantos, cambió sus vidas. Sucedió que un día Guillermo tomó conciencia de la mala calidad del chocolate que llegaba a Coimbra y calculó que tal vez pudieran ellos, aprovechando el parón estival, viajar a Marruecos para aprovisionarse con miras al otoño. Sería divertido. Bajarían todo Portugal hasta llegar a Huelva, de allí a Algeciras y con un ferry a Ceuta. Una vez en África, ya verían cómo y por dónde continuar. El hermano y Andreia no vieron más que ventajas en la conquista de Marruecos. Su expansiva juventud soñaba con lejano horizonte. Andreia recordaba perfectamente la emoción que los embargaba el día que abandonaron Coimbra. La vida era un Volkswagen naranja y una carretera infinita por descubrir. Una
Una carretera, por cierto, que se cortó abruptamente cuando Andreia miró el reloj y vio que habían pasado mi cuarto de hora. Lo sentía mucho, pero tenía que marcharse. Dijo que me avisaría a la vuelta y terminaría la historia de Chef Shawen y todo lo que vino después. Seguro que encontrábamos un hueco para otro café. No tenía motivos para desconfiar de ella, pero no la creí. Le deseé que su madre se recuperara pronto y la vi escaparse de la cafetería, exactamente igual que en nuestro primer encuentro. Varios años antes de morir, mi hermano resucitó. Fue una experiencia extraña, ¿eh? Ocurrió cuando los tres amigos regresaban de uno de sus viajes a Chefchaouen. Venían cargados de hachís y mi hermano pasó 2 días muerto en la parte trasera de la furgoneta. No respondía a los guantazos que Andreia y Guillermo le propinaban. De vez en cuando parecía respirar y a esa esperanza se agarraban. Decidieron finalmente abandonarlo en un hospital, descargar su cuerpo en urgencia y salir zumbando. Y es que el asunto era complejo. Todos llevaban los intestinos cargados con huevas de hachís. Si esperaban el veredicto, los médicos llamarían a la policía. Cuando todo apuntaba a un final dramático, mi hermano resucitó. No tembló la tierra, ni hubo grandes tormentas. Se limitó a abrir los ojos y a pedir agua. Guillermo le enchufó un poderoso laxante y soltó en un fatídico rosario 39 de las 40 bolitas de hachís que cargaba en su interior. 39. Es por eso que supieron que faltaba una, la que le reventó en el estómago y casi lo mata. Aquel fue sin duda el episodio más complicado de los numerosos viajes que hicieron a Chefchaouen. Lo que empezó como una excursión aventurera se había convertido con el tiempo en una forma más o menos cómoda de ganarse la vida. Los amigos bajaban al Moro 3 veces al año, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Cuando la Volkswagen naranja aparecía por Chefchaouen, la gente ya sabía que venían los portugueses. Iban directamente a casa de un tal Mimón, que los alojaba durante una semana, lo justo para disfrutar un poco del ambiente y preparar el engorde. Para el engorde se precisaban plátanos y condones, muchos plátanos y muchos condones. La pelotita de hachís se ponía dentro de un condón, se le daba una vuelta, otra vuelta y luego otra más, de manera que los ácidos gástricos no pudieran romper las 3 capas de látex. La pelotita se incrustaba luego en un trozo de plátano. Se ponía en la boca y a tragar, sin pensarlo, tragar y otra sin pensarlo, tragar y otra sin pensarlo. Porque si lo pensaba, la garganta se hacía pequeña y no había manera. Aquel viaje de la muerte y resurrección de mi hermano fue el último que hicieron. No por el susto. Lo que sucedió es que pocos meses después la policía detuvo a Guillermo y ahí se acabó todo. La cosa ocurrió así. No había que ser Hércules Poirot para advertir que el menudeo de hachís había aumentado en Coimbra de un modo sustantivo desde que los amigos viajaban a Chefchaouen. Las pesquisas pronto apuntaron a la República Botabaixo y más concretamente al mayor de los amigos, el pintor sudamericano. Alguien, acaso un confidente de la poli, le pidió una cantidad que excedía en mucho el consumo de un particular, incluso el consumo de una república entera durante una noche de fiesta. La quería para llevar a Oporto. Él la revendería allí un poco más cara. No había en Oporto polen bueno como el suyo. Lo pagarían bien. De primera a Guillermo no le convenció el asunto. Suponía vaciar la despensa, aunque por otro lado se liberaba del día a día del menudeo y podía concentrarse en la pintura. Lo consultó con mi hermano y con Andreia, que como era costumbre, le dejaron elegir. En aquella fecha, la relación entre los enamorados vivía un momento oscuro. Eso fue algo determinante en el devenir de esta historia. Desde hacía unos meses, Guillermo se acostaba con otras mujeres que no eran Andreia. Todo esporádico y en absoluto formal. Andreia no podía argumentar nada en su contra porque el concepto supremo de libertad incluía también, y muy principalmente, las relaciones sexuales. Pero el dolor y la rabia se le iban aposentando en el alma como un limo espeso.
La detención de Guillermo se produjo en fin de semana. Andrea y el hermano estaban fuera. Habían salido al campo, querían recolectar plantas para hacer unas pomadas medicinales. Guillermo se había quedado en el estudio. Necesitaba tiempo para reparar unos bastidores defectuosos que alguien le había regalado. Aprovecharía también para cerrar el cambalache con aquel tipo que iba a revender el polen en Oporto. Y de paso, esto no lo dijo, pero era un pensamiento que laceraba el corazón de Andrea. Se vería con una chica que había conocido hacía poco. El domingo por la noche, cuando mi hermano y Andrea regresaron a Coimbra, habían dejado de ser 3 para convertirse en 2. Y así sería, según la sentencia del juez, durante 2 años y 4 meses. Todo esto lo supe porque Andrea llamó desde Coimbra. Contra mi propio pronóstico, Andrea llamó desde Coimbra. Su madre estaba recuperada, pero iba a permanecer allí un par de semanas más por unos asuntos de la universidad. Le agradecí de corazón su llamada y los pormenores sobre aquella época que quizá no le apetecía recordar. No había nada que agradecer. Según Andrea, yo estaba en mi derecho a saber. Mi derecho a saber. Me resultó una expresión curiosa. Le pregunté qué ocurrió con ellos cuando Guillermo entró en la cárcel. Me explicó que lo que quedaba por contar era imprescindible hacerlo cara a cara. Mi derecho a saber, repitió la expresión, requería, como poco, mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos y mucha honestidad por su parte. Estábamos de nuevo en la cafetería de la facultad. Para ejercer mi derecho a saber, era preciso empezar por el principio. Y el principio, sin duda, se cifraba en el encarcelamiento de Guillermo. Ya se ha dicho que antes de ser detenido, Guillermo se acostaba con otras mujeres. Esta circunstancia continuó durante su estancia en prisión, los famosos vis-a-vis. Eso hizo que Andrea, poco a poco, dejara de acudir a las visitas. El ideario de ambos observaba claramente la posibilidad del amor libre, pero la imagen de Guillermo entrando en otro cuerpo encendía en ella un resquemor más fuerte que cualquier convicción ideológica. Por otro lado, y desde que Guillermo se acostaba con otras mujeres, ella se había ido arrimando a la ternura de mi hermano, igual que un animal se arrima al calor de una lumbre. Era una ternura silenciosa y hasta cierto punto bella. Andrea lo dijo sin darle mayor importancia, solo para ilustrar aquel recuerdo. Era como si fuésemos hermanos, eso dijo. Como si fuésemos hermanos. Otra circunstancia no menos importante del cautiverio de Guillermo fue la repentina escasez de hachís. Ellos tenían el nivel de consumo a la altura de sus remesas, es decir, empezaban a fumar porros por la mañana y paraban antes de dormir. Básicamente pasaban el día colocados en una nube flotante y balsámica. Ellos no poseían ni el empuje vital ni la destreza de Guillermo para moverse en los ambientes comerciales. En pocas semanas pasaron de ser solvantes traficantes a meros consumidores en busca de una mísera china para hacerse un canuto. Andrea no recordaba con nitidez, pero le parecía que durante aquella época sin hachís, las rarezas de mi hermano se vieron mitigadas de un modo más o menos sensible. O tal vez no. Tal vez su memoria, con los años, había falseado los detalles para construir un relato adecuado a sus necesidades. Un relato susceptible de ser contado. Un relato lógico, ya sabes, antes de Cristo y después de Cristo, antes de la heroína y después de la heroína, porque eso fue lo que ocurrió.
cuando se quedaron sin hachís, que llegó la heroína. Varios apuntes también en este sentido. Fue Andreya la que apareció con la primera papela. Eso sí lo recordaba perfectamente. ¿Cómo olvidar el primer chute? Decir que a partir de ese momento se precipitó la desgracia sería mentir en parte. Claro que fue el principio del fin, pero no se puede negar que la heroína les entregó momentos de una inaudita intimidad. No es sencillo de explicar, pero chutados y abrazados sobre un colchón pulgoso, fueron felices. Solo al principio, desde luego, no era euforia, ni emoción, ni fantasía. Lo que corría por sus venas era la más alta y sencilla expresión de la paz que un cuerpo puede soportar. Una paz que en su caso, por compartida, se hacía inabarcable, infinita. Solo al principio, desde luego, porque el siguiente paso, desorbitado, imprevisto, fue el infierno. Y el infierno se cifraba en vagar eternamente por un desierto en busca de aquella paz inicial que ya nunca más se daba, es decir, perseguir un imposible, un espejismo. He dicho que pasaron de la paz al infierno sin transición. No fue tal. Entre la paz y el infierno sucedió algo importante: el amor. Fue un amor breve, porque la heroína colonizó rápidamente todas las fuentes del deseo, pero en lo poco que duró fue un amor mutuo y sincero. También aquí tomó Andreya la iniciativa. La personalidad de mi hermano lo incapacitaba para asumir decisiones de ese calado, aunque en el fondo solo tuvieron que dejarse llevar. Tan cerca estaban el uno del otro, tan ausentes en su exilio particular, que bastó una caricia sostenida, una mano olvidada en una pierna, para que aquellos años portugueses de camaradería y juventud afloraran en un beso hondo que les llevó al desnudo, y de ahí al ardor. También la heroína ayudó en este punto. El amor había fraguado en el carácter silencioso del hermano, eso era innegable. Sin embargo, nunca hubiera aceptado el cuerpo que Andreya le ofrecía si la heroína, en su labor destructiva, no hubiera mermado los resortes de su voluntad. Porque acostarse con la mujer del amigo era algo que no se contemplaba en su horizonte de hombre bueno. Tuvo, no obstante, un arranque de honestidad y una mañana acudió a la cárcel para ver a Guillermo. Debía contárselo. Solo así podría vivir aquel amor libremente. Guillermo le descubrió la heroína en el amarillo del ojo y le pidió que dejara esa mierda. Por lo de Andreya no debía preocuparse, eran libres de hacer lo que les viniera en gana, pero debía dejar esa mierda. Mi hermano no volvió. Lo que Guillermo supo ver en los ojos del amigo pronto se hizo notorio en la breve sociedad rebelde de Coimbra. Los echaron de la República Botabaixo. No fue tanto por la droga como por la falta de compromiso. Empleados todo el día en alimentar las venas, se olvidaron de atender la revolución. El siguiente paso fue verlos deambular por la ciudad. Deambular. Esta palabra es importante. La familia de Andreya vivía en el campo, a 1 hora en tren. Alguien les fue con la noticia de que habían visto a su hija deambulando. Esa fue la palabra, deambulando. Y ay, señora, aquello era como una epidemia, todo el mundo lo sabía. Porque un mal día los hijos empezaban a deambular sin rumbo por las calles y luego arrastraban a señoras ancianas desde una motocicleta para robarles el bolso. Y finalmente, y esto era lo inaudito, se colaban en sus propias casas para arrasar con lo poco que tuvieran los padres. Una tele, un monedero. Los padres de Andreya escucharon que su hija andaba deambulando y no dudaron un segundo en viajar a Coimbra para arrancarla literalmente de la ciudad y devolverla al campo. La resistencia, que la hubo, no fue muy tenaz. Después de 2 conatos de fuga, la encerraron en una habitación donde solo había una cama. Allí pasó las primeras fiebres de la abstinencia y desde allí escuchó, aterrorizada, la paliza que el padre le propinó a mi hermano, cuando éste, en pleno delirio, fue a buscarla al campo. «Si no vuelves, yo me mato», gritaba desde la puerta de la casa, mientras los golpes del padre le caían sobre el costado. Ella, desde la habitación, suplicaba piedad y consolaba al hermano con lo poco que tenía. Su voz desesperada: «No se mate, eu te amo». «No te mates, yo te quiero». La escena se repitió, con pocas variaciones, unas semanas más tarde. En esta ocasión, el padre se abstuvo de enfrentarse y llamó a la policía. El hermano giraba alrededor de la casa como una peonza enloquecida. Estaba delgado, casi famélico, y mostraba los brazos al aire. Si no le permitían ver a Andreya, se cortaría las venas.
Ella gritó por segunda vez para sosegarlo. No se mate, eu te amo. El último intento no fue en la casa, sino en las inmediaciones del centro de desintoxicación donde la ingresaron. Andrea no supo cómo mi hermano había conseguido encontrar aquel lugar perdido en medio de la nada. Lo único seguro es que llegó, y enfervorecido por el mono y la locura, lanzó de nuevo su terrible ultimátum. Pero en esta ocasión ella cayó. Lo miró desde una ventana y cayó. ¿Acaso hubiera bastado un saludo, un beso al aire o decir por tercera vez, no se mate, eu te amo? Sin embargo, Andrea cayó. Permaneció quieta, inmutable. Luego, una mujer la agarró suavemente por los hombros y la alejó de la ventana. Eso fue todo. A los pocos días, mi hermano se suicidó. Hubo un Guillermo, el primero, un pintor impulsivo que trapicheaba con hachís y comandaba los viajes a Chefchaouen. Pero hubo otro Guillermo, el segundo, el Guillermo esposo, el Guillermo que salió de la cárcel, ya con mi hermano muerto, y fue en busca de Andrea para convencerla de que merecían darse una nueva oportunidad. A pesar de los años en el talego, y aunque se había acostado con otras mujeres, él no había dejado de amarla, y seguro que ella tampoco. La encontró limpia de caballo, acaso un poco más gordita. Le dijo que lo pasado estaba, y lloraron juntos por el amigo, hermano, novio muerto. Ella vivía con los padres, alejada de las drogas y también de las repúblicas. Seguía siendo anarquista, pero no estaba dispuesta a tolerar que Guillermo volviera a acostarse con otras mujeres. Él aceptó, y tal vez para dar muestra de su compromiso, Andrea quedó embarazada varios meses más tarde. Tuvieron la curiosa idea de traspasar al hijo el nombre del amigo, hermano, novio muerto. Sería una bonita manera de volver a ser tres, casi los mismos tres, casi la misma familia. Cuando supe que en Coimbra había un joven con el nombre de mi hermano, sentí una inusitada melancolía y me entraron ganas de llorar. No era pena, pero me entraron ganas de llorar. La aventura familiar duró 9 años, al cabo de los cuales la sangre bohemia de Guillermo volvió por su fuero y desbordó el estiaje de aquella vida burguesa que tanto le constreñía. No solo la vida, también su pintura estaba derivando en un anquilosamiento gris, producto de la infelicidad. Necesitaba romper, volar, marcharse. No fue necesario que se acostara de nuevo con otras mujeres. De hecho, fue la propia Andrea quien le animó a dar el salto. Porque ¿acaso madurar consiste en eso? En asumir que a ciertas personas solo se les puede amar de una manera volátil, porque están hechas de algo semejante al gas. Andrea lo había comprendido y lo dejó marchar sin más carga que la de visitar al hijo 1 o 2 veces al año. ¿El hijo? Pues claro que visitaría al hijo. Era lo que él más amaba en el mundo. De hecho, en buena medida, aquella fuga la emprendía por él, para que el hijo conociera la verdadera naturaleza de su padre. Porque, ¿qué tipo de ejemplo podía ofrecerle encerrado de nuevo en una prisión? En este caso, la prisión de la familia burguesa. Lo único que él poseía era su libertad, y solo ejerciéndola se haría efectiva en el futuro de la sangre que había salido de su sangre. Si pasados los años el chaval no llegaba a entenderlo, pues mira, mala suerte. Pero él tenía la obligación de mostrarse ante su hijo tal y como era, con sus escasas virtudes y sus muchísimos defectos. Y se marchó a Perú.
allí anduvo, yendo y viniendo a su antojo y libertad, hasta que un día, cuando el hijo contaba 16 años, alguien llamó con la súbita noticia de su muerte. Guillermo sabía desde hacía meses que se iba, pero no quiso importunar ni despedirse. Había dejado un montón de cuadros, su herencia. Preguntaban desde Perú si alguien iría a recogerlos y por el contrario estaban dispuestos a pagar los portes para su traslado a Portugal. Y así, con una llamada anónima, se clausuró la historia. Aquel fue el verdadero final. No tuvo mucha pompa ni mucha trascendencia, pero fue el final. Aunque el hermano llevara 30 años enterrado en Madrid, aunque Andreya ya no fuera doctora en ciencias políticas, aunque la cocaína reinara sobre el caballo y el anarquismo no fuera más que una reliquia en un mundo regido por el capital, a pesar de que la vida, sus vidas, habían cambiado hasta hacerse irreconocibles, la historia terminaba realmente allí, con la transatlántica muerte de Guillermo, pues fue él quien prendió la mecha del amor y la amistad, y con él se extinguía la última llama, el último estertor de un tiempo que bien podían llamar su juventud. Tres meses después de que Andreya se marchara de Madrid, empecé a escribir esta historia. No me llevó mucho tiempo, pero al llegar a la muerte de Guillermo, me di cuenta de que mi relato no había terminado. Quizá la historia de Andreya, Guillermo y mi hermano sí, pero a mi relato le faltaba un punto y final. Un verdadero punto y final. Decidí ir a buscarlo. Arranqué el coche a las 7 de la mañana y 6 horas más tarde lo aparcaba en una solitaria calle de Coimbra. Tenía la dirección de Andreya, tenía su teléfono, pero no pensaba avisarla. Andreya vivía en el número 4 de la Plaza Terreiro da Erva. Era una casa estrecha. De los balcones colgaban unos cuantos geranios que alegraban la fachada. Me senté en un banco cercano, apoyé el maletín con el portátil en mi costado y me dispuse a esperar. En algún momento la puerta se abrió. Un joven salió a la calle y un vértigo caliente me capturó el estómago. El chaval era rubio, con el pelo rizado, andaba precipitadamente con su madre. Aquel joven rubio, al que ahora seguía en la distancia, había heredado el caminar vertiginoso de su madre, pero también el nombre de mi hermano. El nombre de mi hermano. El único rastro vivo que quedaba de su paso por el mundo. Advertí el nombre de mi hermano como la aureola de un santo coronando la cabeza rizada del chaval. Y me sentí feliz. Cruzamos el barrio de Santa Cruz hasta llegar a las inmediaciones del mercado, donde había un ascensor que comunicaba la parte baja de la ciudad con la zona donde estaba la universidad. El hijo de Andreya llevaba una mochila colgada del hombro y unos cascos rojos que le aplastaban la melena. Por encima de los cascos, como una aureola, seguía flotando el nombre de mi hermano. Se abrieron las puertas del ascensor y una inesperada ola de estudiantes apareció a mi espalda y me introdujo sin que pudiera presentar la menor resistencia. El joven era alto y tenía la mirada perdida en algún lugar vacío. Miraba hacia adelante y movía los labios dejando escapar poco a poco la canción que sonaba en sus cascos. No cabía duda, era el hijo de Andreya, sus mismos pómulos afilados, sus mismos ojos melancólicos. Abrigado en la marabunta estudiantil, continué la vigilancia hasta que lo vi entrar en un edificio gris, feo e imponente. Facultad de Letras. Los pasillos eran amplios. El joven se detuvo un instante y se quitó los cascos. El nombre de mi hermano seguía brillando sobre su cabeza. Una muchacha le salió al encuentro. Era bajita y tuvo que ponerse de puntillas para que sus dos bocas se encontraran en un beso. Luego siguieron juntos y cogidos de la mano hasta llegar a un espacio diáfano y luminoso con varias mesas de estudio. Allí dejaron la mochila y se sentaron. Había llegado el momento. Me senté frente a ellos, saqué el portátil del maletín y lo abrí. La pareja me miró con cierta confusión. ¿Quién era aquel tipo y por qué le sonreía? El hijo de Andreya tenía las manos separadas y extendidas sobre la mesa. Empujé el portátil hasta las inmediaciones de sus manos. Le señalé la tecla que tenía un puntito dibujado y le pedí en español: pulsa ahí, por favor.
Nuestras miradas se encontraron por primera vez. Nunca sabré exactamente qué nos dijimos. Él tenía los ojos claros y a pesar de la sorpresa se mantenía sereno, casi risueño. «Pulsa ahí, por favor», le repetí. Y fue entonces cuando aquel joven, con el dedo libre de todo hostigamiento, absolutamente autónomo, pulsó la tecla. Aquí lo tenéis. Este es el punto que él escribió. El verdadero punto y final. Le damos. Gracias. Muy loco. El gran Carlos Arriezu. Muchas gracias, ya está, ha sido un placerón compartir esto, que es la primera vez que lo presentábamos en público y bueno, que estábamos, yo un poco flan, él no, porque él es un pedazo de músico que tiene un bagaje terrible, pero yo no. Y bueno, que 1.000.000 de gracias, de verdad, por haber aguantado esos minuticos tan... Huelga decir que todo era mentira, que mi hermano es buena gente y no. Gracias.